¿Qué tal, discípulos de Jesús? Una vez más aquí en este espacio, en los pasos del Maestro y con un nuevo tema para esta serie, para esta ocasión. Y vamos a hablar de lo que hemos titulado el bautismo en el Espíritu Santo. Un tema precioso, un tema maravilloso. Así que puedes abrir allí tu manual en la cita de discipulado número 9 y vamos a empezar a desarrollar este tema. Vamos a recordar que cada uno de los temas los abrimos con una memorización bíblica y la cita para memorizar en esta ocasión la encontramos en Hechos capítulo 1, verso 8, donde dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dentro de las últimas palabras que Jesús dice antes de ascender es precisamente estas palabras, y se las ha dicho a sus discípulos y les advierte que a pesar de la experiencia de 3 años con el Señor Jesús, caminando con Él, aprendiendo lecciones de Él, recibiendo autoridad espiritual para predicar el Evangelio, para enseñar, para incluso hacer señales, todo este proceso, todo ese ejercicio que el Señor Jesús hace con sus apóstoles parece no ser suficiente, porque falta algo para que ellos puedan desarrollar o iniciar a desarrollar la gran comisión. Así que luego de su ascensión, los discípulos tuvieron que regresar a Jerusalén, estaban allí en el aposento, como podemos leer en el capítulo 2, y esperar a que viniera algo que es denominado el bautismo en el Espíritu Santo, y por eso le da estas promesas. Aun cuando tuvieron 3 años de discipulado con el Señor Jesús, faltaba algo por recibir. Ya eran creyentes, ya conocían al Señor Jesús, ya habían recibido autoridad en el nombre de Jesús, pero faltaba algo esencial en sus vidas para desarrollar la gran comisión, y era esto que Jesús refiere en esta promesa: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Así que tiene que ver con una promesa, porque la habla así, dada por Dios para los apóstoles, y es una promesa que deben esperar que se cumpla en sus vidas para que ellos puedan ser testigos. Y este es el pasaje para memorizar. Recuerda que la memorización es un ejercicio que nos permite almacenar en nuestras memorias verdades bíblicas, y entre más abunde la palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones, más recurso tenemos para meditar y más lugar daremos a la palabra, y desplazaremos todo tipo de pensamiento tóxico, todo tipo de pensamiento que no es útil para nuestra vida espiritual. Así que juiciosos a trabajar en la memorización de esta cita. En cuanto a la lección, hoy vamos a empezar a desarrollar la pregunta: ¿qué significa el bautismo en el Espíritu Santo? Porque podemos ahí ver lo que dice el pasaje, pero realmente comprender qué significa nos obliga a varias referencias bíblicas en la vida de quienes tuvieron esa experiencia, y en la vida de quien hace esta promesa y habla acerca de esto, como por ejemplo el mismo Señor Jesús. Así que vamos a responder a esta pregunta: ¿qué significa el bautismo en el Espíritu Santo? Sobre las siguientes referencias. Ahí puedes tener tu guía. Sabes que en la medida que vamos desarrollando el tema, debes ir llenando los espacios en blancos ahí en tu material, que obviamente se va indicando su respuesta a medida que vamos analizando los textos que están allí propuestos para encontrar respuesta a la pregunta, que en este caso es: ¿qué significa el bautismo del Espíritu Santo? Capítulo 1, ahí mismo en Hechos 1, pero los versos 4 y 5 dice así: y estando juntos los discípulos y Jesús, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua,
mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, aquí encontramos que esta experiencia del bautismo en el Espíritu Santo tiene varios nombres. Y aquí encontramos este nombre, y encontrar los nombres de cómo se denomina esta experiencia en la Escritura a través de cada una de estas citas bíblicas nos ayuda a tener una mayor comprensión de lo que es realmente el Espíritu Santo. Estas palabras que Jesús da a sus discípulos, como referí hace un rato, son posteriores a su resurrección. Ya los discípulos han venido recibiendo instrucción, han venido recibiendo confirmación a sus corazones de que la resurrección de Jesús es una realidad. Y van a recibir la comisión para predicar el Evangelio a toda criatura. Mas cuando el texto dice que Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, indica que, como le referí hace un rato, algo faltaba para completar el equipamiento que los discípulos requerían para poder cumplir la gran comisión. Y era lo que él denomina aquí: esperasen la promesa del Padre. Y esta es la respuesta que encontramos allí en nuestro material. Es decir, que el bautismo en el Espíritu Santo puede ser denominado también la promesa del Padre. Ahora, el texto continúa: la cual les dijo, oísteis de mí. Así que Jesús ya les venía hablando en ocasiones anteriores acerca de esa promesa del Padre, donde el Espíritu entraría a morar en ellos y donde el Espíritu les llenaría de todo lo necesario para cumplir la gran comisión. Y les continúa diciendo: pero Juan, es decir, Juan Bautista, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, tal vez algunas personas, y existe quizás esta polémica en el medio de la iglesia, en el campo teológico, que tiene que ver con que esto se refiere al nuevo nacimiento para algunos. Recuerdo un episodio: pronto resucita el Señor Jesús, tiene un encuentro con sus discípulos y sopla sobre ellos y les dice: recibid el Espíritu. Así que este soplo en la vida de los discípulos era el equivalente al nuevo nacimiento. Ya tenían el Espíritu Santo en ellos. Algunos creen que esta experiencia del bautismo en el Espíritu Santo es la misma experiencia del nuevo nacimiento. Pero podemos, por lo que estamos estudiando, encontrar una marcada diferencia entre los dos. Cuando Jesús ya resucitó y les dice que se queden en Jerusalén esperando la promesa del Padre, seguramente ya habiendo recibido ese soplo del que acabo de referir, que Juan lo refiere hacia el final de su evangelio, entonces parece que no hace referencia. Hay una enorme distinción entre el nuevo nacimiento y el bautismo en o con el Espíritu Santo. Y el Señor Jesús aclara: Juan bautizó ciertamente con agua, pero vosotros seréis, es decir, que para aquel momento no eran bautizados con el Espíritu Santo, pero dice: seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y la descripción de ese bautismo es lo que encontramos en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, que ya lo veremos a su momento. Pero lo que vamos a distinguir aquí, o lo que vamos a destacar aquí, es que es una promesa que el Padre ha hecho a sus discípulos a través del Señor Jesucristo. Así que tenemos esta experiencia clara. Es la promesa del Padre. También lo llamamos, y es el título que le hemos dado, y que se refiere aquí que Jesús usó la expresión: mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora vas a encontrar quizás el término con el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo. Hay una diferencia entre las dos en los términos, sí. Pero vamos a encontrar que hay otras referencias bíblicas que también usan la expresión en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa el bautismo del Espíritu Santo? Una promesa hecha por el Padre para sus discípulos. La segunda está en Lucas 24, verso 49, donde dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros,
pero quedados vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Ahora, ya vimos la primera cita. Una forma de llamar el bautismo en el Espíritu Santo es la promesa del Padre. Pues aquí nuevamente aparece: enviaré la promesa del Padre, refiriéndose al bautismo con el Espíritu Santo, pero le da otro nombre aparte de la promesa del Padre, el bautismo con el Espíritu Santo. Y es esta: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Así que esta es otra connotación de lo que es el bautismo con el Espíritu Santo, y es ser investidos con poder de lo alto. Ahora, ya tenían la autoridad del Señor Jesús. Es más, cuando Jesús estuvo con ellos, Él les dio autoridad e incluso los comisionó en alguna experiencia, en el caso de los 70, enviándolos de 2 en 2, y tenían autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos, y ellos hicieron esta labor, pero comunicaron el mensaje del Evangelio. El reino de los cielos se ha acercado primero a la casa de Israel. Y entonces allí, habiendo testificado, retornan y cuentan el testimonio de las cosas maravillosas y los milagros que se hicieron en el mensaje de la predicación del Evangelio. Sin embargo, Jesús les advierte que el enfoque no debe estar en esas señales y en esos milagros, sino que sus nombres están escritos allí en el libro de la vida. Y por lo tanto, entonces, los discípulos estaban emocionados, y en la autoridad del nombre de Jesús hay bastante autoridad para hacer estas señales y estos milagros que los discípulos hicieron. Sin embargo, cuando ya no va a estar Jesús con ellos y les ha referido la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo en sus vidas, y lo refiere en este momento, después del soplo, lo refiere como un acto futuro, denota entonces que se refiere a esta experiencia de serían investidos de poder de lo alto para poder ejecutar la gran comisión, la cual el Señor Jesús les había ordenado, que en el capítulo o en el pasaje que estamos memorizando de esta lección, denota que es para que vayan a Jerusalén, a Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces es llamada la promesa del Padre, es llamado investidos de poder de lo alto. Y vamos a abordar 2 citas que vamos a comparar para también encontrar otra forma de referir esta experiencia. Hechos 1:5, que ya lo vimos, pero lo volvamos a leer aquí, donde dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Nota que aquí está hablando de ser bautizados con el Espíritu Santo, ¿sí? Hechos 1:5. Pero ahora abordemos Hechos 2, del 1 al 4, donde dice así, un capítulo después. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Lograste identificarle en la comparación? Nota que habla en el primer pasaje del bautismo, serían bautizados dentro de no muchos días, en el capítulo 1, verso 5, pero en el capítulo 2, del 1 al 4, se describe esa misma experiencia que es denominada el bautismo, el bautismo con el Espíritu Santo, en el verso 5 del capítulo 1, pero aquí notamos que está la respuesta, y es el Espíritu Santo siendo derramado sobre ellos, el Espíritu Santo llenando a los discípulos, porque al final, en el verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esa fue la experiencia. Llenos, ser llenados con el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Bueno, hay más para seguir revisando esto. Vamos a ver más adelante en el próximo episodio las otras referencias que nos arrojan bastante luz para comprender lo que significa esta experiencia. Pero hoy hemos podido observar que se denomina la promesa del Padre, se denomina ser investidos con poder de lo alto, y se denomina ser llenos del Espíritu Santo. Esto en torno a los discípulos era una enorme necesidad.
Nos vemos en el próximo episodio, aquí en Los Pasos del Maestro.